Hola, hola, hola amigos, ¿cómo están ustedes? Soy Gustavo Fernández. Aquí estábamos encontrándonos nuevamente en nuestro espacio de ustedes y nosotros, que es Al Filo de la Realidad. Para la gente que recién nos conoce, para la gente que recién arriba a estos lares, les contamos que vamos a reflexionar, aportar miradas, investigaciones, conclusiones, sugerir hipótesis y también divagar con especulaciones sobre ovnis, parapsicología, civilizaciones desaparecidas, criptozoología, conspiraciones. Y para quien me diga, ¿por qué divagar, especulaciones? Especular es de alguna manera el inicio de lo que después se transforma en hipótesis, en teoría, en tesis, en hechos. Y como ya hemos reivindicado en otros encuentros, bienvenidos también a un espacio donde especulamos libremente. Eso sí, no olvidando nunca que estamos especulando, ¿no? Sabiendo diferenciar la especulación, esta especie de fantasía construida con algunos sofismas y un tanto de dialéctica, de lo que muchos proponen como teorías, como hipótesis o peor aún como conclusiones, como hechos definitivos que tampoco salieron del terreno de las especulaciones. Sobre todo cuando comenzamos un podcast que se titula con una pregunta: ¿oculta el Vaticano la certeza de civilizaciones extraterrestres? Y quizás para ahorrarle tiempo a algunos de ustedes les diré, miren, se lo respondo ya, no lo sabemos, estamos especulando. Pero la especulación, que sí, que no, es muy gracioso que cuando yo anticipé en redes que este iba a ser el tema de un artículo en nuestro portal alfilodelarrealidad.com, así como de un inmediato podcast, aparecieron algunos seguidores muy convencidos de que, claro, por supuesto que lo ocultan, ¿no? Uno inevitablemente dice, sí, claro, es posible, pero ¿es probable en el sentido de podemos demostrarlo? Sin duda, hay segundas lecturas que podemos hacer de la teología, de la hagiografía, de la documentación histórica de la Iglesia cristiana, tanto en su faz católica como en otras. Y de hecho lo hemos compartido en un podcast, en un artículo, precisamente sobre ovnis e Iglesia católica. Pero no podemos, porque esto cuando menos demandaría poder acceder a cenáculos que hoy por hoy no son incognoscibles, afirmar con convicción que el Vaticano oculta esta información. Sin embargo, y ese es el espíritu de este podcast, podemos reformular la pregunta diciéndonos cuál sería la razón por la cual el Vaticano, de tener certeza, fíjense que no estoy hablando de ovnis, no estoy hablando necesariamente de visitas tecnológicas extraterrestres, presentes o pasadas. Y a los efectos de nuestro encuentro de hoy tampoco exploraré el umbral de la interdimensionalidad, es decir, de la posibilidad que entidades de universos paralelos, de dimensiones alternativas, puedan interactuar con la especie humana. Voy a circunscribir este espacio de reflexión a puras y duras culturas surgidas y desarrolladas en otros cuerpos físicos en distintos puntos del universo. Una reflexión que de todas maneras no es apta para terraplanistas. Sigo esperando que algún terraplanista que a la vez forme parte de las filas conspirativas donde sostenemos, ahí sí me incluyo, que ciertos gobiernos, ciertos estamentos, ciertas fuerzas armadas ocultan información sobre visitas extraterrestres, me explique cómo concilia un terraplanista lo extraterrestre con su cosmopercepción terraplanista. Pero eso es tema de otro debate. La idea que vamos a desandar hoy es, como dije hace un minuto, ¿cuál sería la razón? ¿Qué motivo podría tener
concretamente el Vaticano, aunque esto es extensible también a otras confesiones, como veremos enseguida, para ocultar la certeza, si la tienen, de civilizaciones extraterrestres. Así que bienvenidos a Al Filo de la Realidad. A los fans que nos siguen de manera impertérrita desde hace más de 20 años, a los mecenas que con su pequeño pero tan ponderable aporte económico mensual acceden a un podcast extra de Al Filo de la Realidad todos los meses, pálida retribución para lo que su contribución significa, que es parte también de lo que nos permite optimizar prestaciones, avanzar en investigaciones, proponernos nuevos sueños y nuevos proyectos. De algunos de ellos vamos a ir hablando durante este año. A mis alumnos, alumnas en distintos países que voy visitando en mis viajes de difusión, de compartir enseñanzas, a los recién llegados, como dije al principio de este nuestro encuentro, que a través de Spotify, de iVoox o de distintas aplicaciones y soportes acceden al Filo de la Realidad. A las emisoras que retransmiten Al Filo de la Realidad, la Radio de la Historia y el Misterio y Edenex de España, Radio Vox de Texas, Estados Unidos, OVNI Argentina de Corrientes. A todos, a cada uno, gracias por acompañar hasta aquí. Vamos a hacer una pequeña pausa, ¿les parece bien? Y cuando regresemos entramos de lleno en el tema propuesto para hoy. ¿Oculta el Vaticano la certeza de civilizaciones extraterrestres? Al filo de la realidad, de la realidad, de la realidad. Tercera formación de guía de Temazcal en Brasil. Del 19 al 21 de abril de este 2024 en San Roque, en proximidades de San Pablo, organizado por Sitio Coventina. Vamos a trabajar 3 tipos de temazcales, 2 terapéuticos, temazcal de meditación de etapas de vida, temazcal de cuecuellos y temazcal guerrero, pero también todas las enseñanzas, recomendaciones, transmisión de sabiduría ancestral dentro y fuera de la ceremonia de temazcal. Tercera formación de guía de temazcal en Brasil, del 19 al 21 de abril de este 2024 en San Roque, en proximidades de San Pablo. Una ocasión única para quienes desean conocer desde lo intelectual, desde lo transmisible por la experiencia, qué es el chamanismo y la sabiduría tolteca. Una conferencia pública de entrada totalmente gratuita que dictaré en Pamplona el 9 de mayo de 2024, a partir de las 6:30 de la tarde, 18:30 horas. La idea es que aquellas personas curiosas por estos conocimientos ancestrales, pero que no tienen la oportunidad o la decisión de participar, de sumarse a ninguna vivencia de las que ofrecemos
en nuestra gira puedan acercarse y escucharme, acompañarnos a través de las imágenes y los videos. ¿En qué consiste realmente el conocimiento mexica tolteca? ¿Qué es lo que este conocimiento ancestral tiene para ofrecer al hombre y la mujer contemporáneos? Conferencia en Pamplona, España, gratuita, chamanismo y sabiduría tolteca, jueves 9 de mayo, 6:30 de la tarde. Busca los contactos para informarte e inscribir tu asistencia a través de las redes sociales. Hola, ¿cómo estás? Tal vez hace poco tiempo que estás escuchando Al Filo de la Realidad. Si es así, te comento que somos un grupo muy pequeño de personas que hacemos esta y otras actividades vinculadas con la difusión de los temas que a vos y a nosotros nos interesan: ovnis, civilizaciones desaparecidas, criptozoología, conspiraciones, fenómenos parapsicológicos. Hacemos esta difusión como una manera de poner en el escenario de los interesados el resultado de las investigaciones que realizamos. Pero no te estoy comentando nada nuevo, nada que no hayas escuchado ya en Al Filo de la Realidad. Lo que sí te comento es que estas actividades las realizamos absolutamente financiadas con nuestros propios bolsillos. Y si sos uno de los incondicionales, de aquellos que nos vienen escuchando desde hace años, no hay nada nuevo que tenga para decirte porque ya nos conoces. Entonces, a unos y a otros, estoy aquí para pedirles que nos den una mano, para que nos acerquen su colaboración libre, voluntaria. Vas a encontrar por ahí un botón de color azul que dice apoyar. Eso nos permitirá contar con una muy pequeña contribución de tu parte, que sumado en el conjunto de quienes quieran acompañarnos, nos va a permitir acelerar investigaciones, pagar determinados análisis técnicos, poder cubrir gastos de viajes que igual seguirán saliendo de nuestros bolsillos, pero desde ese momento de una manera un poco más aliviada. Si a vos te interesa, si a vos te importa el esfuerzo que hacemos, si de alguna manera te suma algo lo que te devolvemos a través de este espacio, apoyanos. Y vas a tener acceso a un podcast extra mensual como una manera de corresponder, de expresar nuestra gratitud. Gracias por estar ahí. Al filo de la realidad, de la realidad, de la realidad. Y ya estamos de regreso aquí. Pero quiero comenzar quizás curándome en salud y hablándole a los oyentes ateos y agnósticos, para quienes posiblemente en una primera instancia el tema de este podcast sea una tontería. Y si realmente esos oyentes, que con todo el derecho consideran que el tema es intrascendente, ¿no? Llegaron hasta aquí, doblemente agradecido, porque aún considerando que el tema no vale la pena, nos acompañan. Quizás en la pálida sospecha de intuir que podían pescar al vuelo alguna idea original o simplemente hacer una emotiva presencia afectiva en este ida y vuelta que hacemos entre ustedes y nosotros. Y le hablo a ellos, a los oyentes ateos, a los oyentes agnósticos, a quienes, en todo caso, este debate les parecerá bizantino. Nunca mejor empleada quizás la expresión, ¿no? Además por su connotación teológica. Ustedes saben que la expresión discusión bizantina o debate bizantino remite a esas prolongadas y sesudas confrontaciones intelectuales que
el clero eclesiástico tenía en tiempos de Bizancio, debatiendo cuestiones tan etéreas e inacibles como el sexo de los ángeles o cuántos ángeles caben en la punta de un alfiler. Y como esto tiene también esta connotación religiosa, ¿no? Sin duda les parecerá un debate bizantino y como tal una tontería. Pero permítanme, y estamos conversando entre amigos, esta es casi una charla de café, que en ese caso, además de un pequeño pecadito de soberbia, ¿no? Esto de considerar una tontería algo que quizás para otros es clave, cometerían el error de no medir los alcances de semejante conflicto. Y eso es lo que vamos a ver a lo largo de nuestro encuentro de hoy, ¿no? Porque campea en el mundillo ufológico la sospecha, y en esto no soy nada original, lo han expresado distintos autores y difusores, que la Iglesia Católica en general y el Vaticano en particular, o sea, como entidad política que es, ha ocultado sistemáticamente casos, investigaciones propias o de terceros, análisis, y algunos dicen en sus subterráneos archivos secretos evidencias físicas. Una de esas presunciones me es propia y la expresé precisamente en el artículo y podcast que hice referencia antes, sobre ovnis y que oculta la Iglesia Católica, sobre posibles pruebas de un conocimiento perdido a través del tiempo del que el Vaticano quiere erigirse como único poseedor. Los remito entonces a ese artículo o ese podcast para acceder a esa mirada, ¿no? A ese abordaje desde ese ángulo. Pero, empero puede haber otras razones, y a una de ellas voy a dedicar nuestro encuentro hoy aquí. Una razón de importancia vital, no solamente para el catolicismo, sino para el cristianismo todo, no confundamos. El catolicismo es el cristianismo, pero no todo cristiano es católico, ¿no? Pues implicaría sencillamente la desaparición del más fuerte de los argumentos sobre el cual construyeron durante 2000 años su poder espiritual, político y económico. Porque en principio debemos atender que entre los líderes de todos los aspectos posibles, de todas las confesiones posibles, católicos, romanos, ortodoxos, evangélicos, pentecostales, anabaptistas, testigos de Jehová, bautistas, mormones, etcétera, 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 las motivaciones son diversas. Las hay económicas, claro que sí, políticas, no siempre divorciadas de las anteriores, de las económicas especialmente en las esferas próximas al poder mundano, pero también ideológicas, en ocasiones casi fanáticas. Cualquiera que sea la vertiente, la confesión, la iglesia, cualquiera que sea la motivación, perderían todo si se demostrara la existencia de inteligencias extraterrestres. Esto remite a la pregunta y a la pregunta reformulada del podcast de hoy, y es lo que voy a tratar de demostrar en los próximos minutos. ¿Por qué? Porque su poder acumulado, la dominación que han impuesto muchas veces, ya lo saben ustedes, violentamente en todas las geografías, la confianza que le siguen depositando sus fieles. Ustedes dirán que esta confianza está un tanto alicaída en los últimos tiempos, pero no se engañen. En muchos países, yo lo he observado, en Colombia, en Ecuador, en México, en España, por ejemplo, donde la fe incluso modela y condiciona el marco de pensamiento crítico que les queda por ejercer. Uno lo ve en el lenguaje cotidiano. En México, cuando nos ponemos de acuerdo con algún amigo o amiga y acordamos, decimos, bien, vamos a hacerlo, sí, primero Dios, y luego continúa la conversación. En España, donde para muchísima gente es más importante festejar el santo que el día de cumpleaños. Ustedes me dirán, son meras cuestiones formales, Gustavo, y yo les diría, tan meramente formales, que son una impronta grabada fuertemente en el inconsciente colectivo, que a partir de ahí modela la percepción intelectual. Alguna vez hablé de esto, si yo tuviera que graficar, dije alguna vez,
cómo opera la percepción humana, diría que hay un núcleo duro de creencias alrededor del cual está la capa más gruesa, más delgada, de las ideas, del intelecto, que genera luego una siguiente capa, la de la conducta, y que genera una siguiente capa, el impacto en el medio social que esa conducta genera. No de otra manera se explica cómo existen intelectuales, científicos, académicos. No vamos a comenzar ahora aquí a bastardear el concepto del cientificismo, que lo hemos hecho en otros podcasts, pero yo siempre hago una distinción entre científico y cientificista, ¿no? Y entonces, voy a hablar de científicos, voy a hablar de académicos, voy a hablar de intelectuales, de pro, con un pensamiento profundo, analítico, proactivo, creativo, transformador, y en muchas ocasiones fuertemente condicionadas por sus creencias religiosas. Grandes pensadores budistas, grandes pensadores católicos, grandes pensadores protestantes, grandes pensadores hinduistas, siguen siendo grandes pensadores. Entonces, esa raíz fuertemente religiosa, tributaria de una institución eclesial, para distinguirla de una mirada simplemente espiritual, le otorga a esta iglesia esa licencia política, educativa, económica. Y esa iglesia y toda esa construcción que estoy desarrollando tiene una sola piedra fundamental, una que si cae, derrumba todo el edificio: su convicción que Jesús es el Hijo de Dios. Ustedes se preguntarán, ¿pero de qué manera la cuestión Jesucristo se complica con la cuestión extraterrestre? Es por los propios argumentos y sofismas que teólogos y otros intelectuales han construido a través de los tiempos. Si Jesús es Hijo de Dios, y según enseña su catecismo, es unigénito, es decir, encarnado una sola vez, y sigo el catecismo, no hay diferencia entre la naturaleza humana y la naturaleza divina del mismo. ¿Qué pasa con la redención de miles o millones de otras razas alienígenas? La llegada del Cristo, sigo otra vez el catecismo, ocurrió una sola vez y es universal. Eso significaría que, por su aparición aquí en la Tierra, los alienígenas quedaron ipso facto redimidos, sin necesidad de haber conocido a Jesús, recibido su palabra o conocido el Evangelio. Lo que es extraño, ¿por qué Jesús encarnó aquí y no en Alpha Centauri? Y más aún, ¿qué diferencia habría con los indígenas de tantas tierras conquistadas por los europeos para, decían, llevar la palabra de Cristo a sus, abro comillas, almas pecadoras e inferiores, cierro comillas? ¿Llamaríamos inferiores a unos visitantes cósmicos solo por el hecho de no haber oído hablar nunca de Jesús? Pero hay un giro más. Sin imposibilidad fáctica, ni ellos ni nosotros pudiéramos atravesar las distancias interestelares. Es decir, si ellos estuvieran allí pero no pudiéramos contactarles, y si la encarnación de Jesús en la tierra hubiera sido la única, entonces esos millones de civilizaciones, aún suponiendo, como dije, la excepcionalidad de la hipotética predilección del Cristo por esta tierra, jamás recibirían el Evangelio y por ende la posibilidad de la redención, lo cual sería una pobre referencia a la sabiduría y justicia divinas, e ipso facto dejaría de ser universal. La otra posibilidad es que el Cristo hubiera encarnado en múltiples Jesuses a lo largo y ancho del universo. Pero eso sería una imposibilidad teológica. El dogma señala claramente que esa única encarnación fue en una persona orgánica. Y claro, una persona orgánica puede ser una, no repetidas. Es decir,
Si hubiera 10 por 10 a la 18 posibles planetas habitados en el universo, significaría un número igual de llegadas divinas. Algún día podríamos recibir imágenes de algún planeta habitado alrededor de la estrella Sirio B. ¿Y qué pasaría si nos hablaran de un Cristo, su Cristo, un ser artrópodo, de piel verrugosa y azulada, 8 patas y tentáculos en la quijada? Si eso ocurriera, sería tan correcto adorar a este Cristo humano como a ese Cristo extraterrestre. Pero esto sería incurrir en una herejía sancionada por el Vaticano, el docetismo. Vamos a una breve segunda pausa y vamos a desarrollar ese tramo que podríamos titular la herejía extraterrestre. Al filo de la realidad, de la realidad, de la realidad. Atención, España. ...10, 11 y 12 de mayo de este año 2024... estaré nuevamente en esa bellísima tierra... más concretamente en Navarra, en proximidades de Pamplona... con una nueva formación de guías de Temazcal, con la organización de los queridos amigos Adriana Peralta Pedeferri y Joseph González. Estaremos trabajando de manera intensa durante 3 días, levantando fuego, levantando inipi, celebrando 3 temazcales en las 3 jornadas. Aprendiendo a las distintas limpias espirituales, las indicaciones y las precauciones, cantos, meditaciones y sobre todo, intensa vivencia compartida. Nueva formación de guía de Temazcal en España, esta vez en Navarra, 10, 11 y 12 de mayo del 2024. Date la oportunidad de aprender con nosotros Tonalin, el mal llamado yoga tolteca. Esa enseñanza ancestral que consiste en compartir 20 ejercicios, posturas, movimientos, cada uno de ellos vinculado a un tipo de energía cósmica que baña el planeta Tierra en cada atado de 20 días, en cada periodo de 20 días, con impacto en nuestra psiquis, en nuestro espíritu, en nuestra salud física. Formación de Tonalin, nuevamente en España, en proximidades de Pamplona, a partir del 14 de mayo de este 2024. Contacto a través de nuestras redes con los organizadores.
Al filo de la realidad, de la realidad, de la realidad. Y regresamos con la continuidad temática y les decía, este segmento que podríamos titular La herejía extraterrestre. Estamos hablando del docetismo, ¿recuerdan? La palabra docetismo proviene del griego doketai, que significa ilusión, y fue dado por el obispo Serapión de Alejandría a una secta de primitivos cristianos, estamos hablando del siglo II de nuestra era, que afirmaban que el cuerpo físico de Jesús era sólo la forma que Dios eligió para manifestarse, es decir, una ilusión, y no su verdadera naturaleza. El docetismo plantea para el cristianismo otro conflicto. Si el cuerpo físico de Jesús no era el Cristo, la Sagrada Misa, donde la transustanciación convierte el vino y el pan en la sangre y la carne de Cristo, es apenas un hecho meramente simbólico, como justamente lo es para los heréticos calvinistas en la actualidad, y en consecuencia deja de ser un sagrado sacramento con todo el poder místico, cuando menos psicológico, que se le atribuye. Y aún más, si todas las encarnaciones de Cristo son divinas, en ese ejemplo hipotético, ¿cuántas? Unos 3.400 millones de encarnaciones posibles en todo el universo. Entonces es absolutamente lícito adorar, reverenciar y ofrendar a cualesquiera de ellas, todas divinidades por igual, y el cristianismo se estaría así convirtiendo en politeísmo. Quizás algún oyente pueda suponer que la Iglesia puede evolucionar, es decir, adaptar su discurso a lo políticamente correcto y desdecirse de estos callejones sin salida, negando la condición de unigénito del Hijo de Dios, por ejemplo. Pero el problema, siempre para la estructura católica, siempre para la estructura católica, el problema es insalvable. Esas afirmaciones son dogma de fe, es decir, siguiendo con el discurso eclesiástico, inspiradas por el Espíritu Santo, y dado que el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo son uno, inspiradas directamente por Dios. Si el fundamento de la Iglesia dijera que no es así, significaría que literalmente Dios mintió. Porque ya saben ustedes que todo dogma de fe, aún los más contemporáneos, tienen entre otras unas características. Profundizan, así lo dicen ellos, profundizan la iluminación del Espíritu Santo sobre las certezas de la presencia divina y nunca contradicen dogmas de fe anteriores. No hay un dogma de fe, una cosa es una encíclica, una declaración episcopal, papal, pero algo muy distinto en teología es el dogma de fe. Todo dogma de fe se interpreta como que amplía y profundiza la comprensión de los misterios de la divinidad, construyéndose sobre los dogmas de fe anteriores. Es verdad revelada. Entonces, si Dios ha mentido en su perfección, no habría todo distinto de otro mentiroso absoluto y también perfecto, que ya saben ustedes a quién me refiero. Al viejo conocido nuestro Satanás. Por eso decía antes, si a ustedes, agnósticos o ateos, todo esto les parece una tontería, no estarían midiendo los alcances de este conflicto. Evalúen las relaciones de las iglesias con el poder, el peso de la formación católica, cristiana, en muchos altos mandos militares, en las inversiones financieras del Vaticano en todo el mundo y no menos en el impacto emocional en miles de millones de creyentes. Esto explica que un teólogo como el cardenal Roland Puchetti, en la década del 60 del siglo pasado, escribiera que lo mejor que pueden hacer los verdaderos creyentes es desentenderse de los extraterrestres. Claro, porque Puchetti, como sin duda muchos otros teólogos, tiene que haber advertido claramente estas flagrantes contradicciones, que de confirmarse, porque hoy yo estoy totalmente convencido de la existencia de civilizaciones extraterrestres,
y sé que muchos de mis seguidores, de ustedes también. Pero si nos remitimos si eliminamos todo sesgo de aceptación y nos remitimos a la objetividad más absoluta, podemos decir que es una posibilidad en vías de probabilidad, es decir, en vías de probarse. Pero si se confirmara, por eso el título del podcast habla de la certeza, esta inmensa contradicción dinamita desde las bases la estructura teológica del catolicismo y por carácter transitivo mundana de la Iglesia. De ahí es lícito deducir que esos poderes, directa o indirectamente comprometidos con el poder del Vaticano, harán lo indecible para ocultar el conocimiento de civilizaciones extraterrestres. Creo que no es ajeno a ello desde la posición ultramontana de tantos curas y pastores que consideran a los ovni como manifestaciones diabólicas, hasta la opinión que se sabe ha comenzado a crecer dentro de algunos oficiales del Pentágono, en un país donde el protestantismo y el cristianismo fundamentalista extremo es bastante común, una opinión que entre esos oficiales ha comenzado a crecer en la misma dirección. Súmenle a ello la pauperización del pensamiento crítico en las nuevas generaciones, por ejemplo, a través de la idiotización del uso pasatista de lo tecnológico y la decadencia de los sistemas educativos, y vemos que todo ello articula favorablemente con tantos otros intereses políticos, donde la estulticia en las masas es buen negocio. Y lo es también en el terreno ufológico. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por haberme acompañado hasta aquí. Los dejo reflexionando. Los dejo pensando sobre esta inquietud que hemos compartido. Los dejo haciendo el interesante y sano ejercicio de pensar en esa faceta del impacto de un blanqueo abierto de visitas extraterrestres a la humanidad. ¿Qué pasaría? No solo qué pasaría en los ámbitos, realmente cuando debatimos los ufólogos sobre el porqué en términos de ocultamiento de información, se piensa en lo militar. Sí, tal vez en lo político también, en lo científico. En un sentido de relación de fuerzas de europeos y americanos en tiempos de la conquista, pero ¿qué pasaría en lo espiritual? ¿Qué pasaría con miles y millones de personas que no han tenido la oportunidad de cultivar el pensamiento crítico, la información, la educación, el acceso a bienes culturales, que solo tienen consuelo y creen algún tipo de orientación en la vida que su iglesia más cercana? Cuando de pronto, porque ¿cuánto demoraría el esparcirse como reguero de pólvora este tipo de cuestionamientos en el cristianismo si aquel hecho ocurriera? ¿No sería algo en lo que pensaríamos seguramente la primera semana, el primer mes? Pero tengan la plena seguridad que, simplemente por poner un marco temporal, luego del primer año, estas preguntas comenzarían a hacerse. ¿Se imaginan a esos extraterrestres
diciéndonos, no, sí, ha habido cultos en nuestros planetas, o los hay, pero no, nada que se parezca a este tal Jesús. ¿Y qué pasaría con los poderes? ¿Pero qué pasaría con los feligreses? Simplemente piensen. Nos reencontramos, si les parece bien, cuando la presentación les recuerde que llegó el momento de caminar aquí en Al Filo de la Realidad. Junto a Emanuel Giudice y Alberto Quique Marzo seguiremos trabajando en nuevos contenidos. Hasta entonces, un enorme abrazo, cuídense mucho, no anden en cosas raras y como siempre, recuerden que de la puerta de calle hacia afuera hay una vida que está esperando y merece la pena ser vivida. Chau, hasta nuestro próximo encuentro.